Hola, soy Patricia Márquez, soy artista visual, docente y gestora cultural. Desde que era niña, prácticamente no como el arte visual, sino por las cuestiones estéticas. Mi abuela paterna le gustaba mucho coser, bordar, entonces a mí me gustaba mucho aprender. Tendría como 4 o 5 años cuando yo empecé a bordar y a coser. Desde secundaria hasta bachilleres, yo decía que yo quería ser pintora. Nunca tomé cursos de niña de pintura ni de nada. O sea, eso fue como yo lo hacía por mi parte, ¿no? Y hasta que entré a la Facultad de Artes, entonces ahí fue cuando me desenvolví. Pues los elementos estéticos, la sensualidad, los feminismos, la simbología, es expresionista también. El espejo es como la mirada, como dices, la mirada sin mirar, o la mirada que no se ha visto de la mujer, esa mirada que no aprendemos a ver de estas cuestiones femeninas. Y las telas pues viene siendo la delicadeza de la mujer, son como sensaciones, la sutileza, la delicadeza, la sensualidad. Yo creo que eso es lo que así a grandes rasgos puedo hablar de ella, ¿no? Hablando de historia del arte, Lautrec, este pintor francés, me gusta mucho su pintura, su expresión y los temas. O sea, él siempre pintaba mujeres de cabaret, mujeres sensuales, y todo eso me llamaba la atención. También Gustavo Klimt, en sus formas como sus texturas también lo he estudiado. Y de los contemporáneos, desde que lo vi por primera vez, el maestro Benjamín Domínguez, que es artista chihuahuense, ya falleció, pero él lo conocí, él fue mi maestro, y antes de conocerlo lo admiré por su pintura. Él tiene una pintura como muy surrealista, simbólica, como con acentos barrocos, pero me llamó mucha la atención por la fuerza que tenía, porque también lo considero, aparte de surrealista, era muy, muy expresiva su pintura. Y bueno, lo conocí y me enseñó algunas técnicas, y yo creo que sí tengo elementos de influencias de sus pinturas, porque desde antes que lo conociera veo la obra y finalmente como lo que tú sientes o lo que ves o lo que lees, pues se te queda en la mente y en tu inconsciente, ¿no? Entonces, por más que eso de que voy a descubrir el hilo negro, pues no es cierto. Es el principal elemento, la figura femenina, ya que mi empatía sobre pues, mi mismo género, sin ponerle, vaya, estereotipos, pero yo me siento como etnógrafa de la mujer contemporánea que está a mi alrededor, que pasa por ciertas problemáticas sociales o por ciertos momentos, ¿no? que vivimos, y esto lo decidí desde que empezaron los feminicidios. Entonces ha sido una reflexión una tras otra de por qué
pues ese coraje, ¿no? Del hombre, de ciertos hombres a las mujeres. Entonces de ahí ha sido una reflexión constante de qué hacemos nosotras, qué hacen ellos, o qué hace la sociedad, o qué hacen las instituciones, o cómo nos educan, tanto la iglesia, las mismas escuelas, la misma política, no sé, ha sido un reflexionar constante. No, es totalmente como inconsciente, ¿no? Porque también cuando cuidas la técnica sobre una pintura, o yo creo que así sucede en cualquier producción artística, si cuidas mucho esa parte, puede ser en la técnica muy excelente, pero pierde esa parte de ti que expresas, ¿no? Entonces tú, bueno, al menos yo al momento de hacer, estoy pensando en lo que estoy plasmando, pero no de manera de decir, esta línea me tiene que quedar derechita, esta más chueca, no, o sea, es pensar en el acto, o sea, es pensar en eso que comentaba, en el concepto, en lo que está pasando, en sentimientos inclusive. Nunca me he puesto a pensar, pero seguramente dentro de mi inconsciente ha de ser también como un poco de censura que yo mismo me genero a través pues de todos los tabús, ¿no? que tenemos alrededor. Entonces, pues finalmente pues soy una persona como cualquier otra, ¿no? Entonces hay veces tenemos actitudes inconscientes que nos lleva a algo. Entonces yo creo que eso pasa con la pintura. Yo con esta obra, a pesar de que no son desnudos o no es algo fuerte, he sido censurada, ¿no? Entonces yo creo que al momento de hacerlo, igual hasta yo me estoy autocensurando, ¿no? Entonces, pero todo sale inconscientemente, o sea, es parte como del proceso creativo. Obviamente, esta pintura lleva tanto a vivencias propias como a vivencias ajenas, que son muy duras, tan duras como los feminicidios. Yo me enfoco mucho al cuerpo y a la vestimenta, al corset, pero no es para ponerle un estereotipo a las mujeres que tienen que estar exactamente así, sino es un simbolismo. Lo que traigo así siempre en la mente es de cuando fueron los feminicidios, empezaron a decir en los medios, gente decía que era porque salían en minifalda, por ejemplo. Entonces es como decir, yo aunque traiga escote, aunque traiga minifalda, tú me tienes que respetar, porque estamos en un mundo de seres con razonamiento, no en un mundo de bestias, pero pues a veces parece que no es así, ¿no? Entonces eso a mí me da tristeza, porque pues finalmente, o sea, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo andamos por las calles? Al decir, no me pongo minifalda o escote porque me van a atacar, o sea, pues me parece muy injusto, porque aunque, no sé, digan que esos estereotipos los ponen los hombres o los pone la cultura machista, me parece muy injusto que yo no pueda salir como yo quiera, porque también esa es otra. Ahorita les comentaba que yo he estado como reflexionando y estudiando esto. Entonces, hubo un tiempo que me salía con blusa de cuello, pantalón, holgada a la calle. Entonces seguían los mismos insultos que si saliera con minifalda y escote. Entonces no tiene nada que ver la minifalda y el escote, simplemente es nuestra sociedad que está enferma, ¿no? Sí, es monocromático, son los violetas. El violeta se compone del rojo, que viene siendo violento, pero también viene siendo la pasión, el rojo de la sangre, y el azul, que viene siendo pues la tranquilidad, la espiritualidad. Entonces al conjugarlos
para mí el violeta es algo muy espiritual. Entonces, por eso pinto con violeta en sus diferentes gamas, porque esta pintura pues finalmente es una visión mía hacia el mundo, ¿no? No sé si esté bien o esté mal, pero trato que esté bien y que llegue a esos espectadores, espectadoras y que, no sé, les deje finalmente algo, ¿no? Más que representar temas sociales, es como representar de manera simbólica temas que abarcan a las mujeres en ciertas como problemáticas, ¿no? En ciertos estereotipos, o sea, yo lo que quiero es que las mujeres, bueno, ya hay mucha información sobre leyes que protegen a la mujer contra la violencia intrafamiliar, ya hay cosas, ya hay un instituto que las puede ayudar, proteger, etc. Pero muchas mujeres no o desconocen o no se atreven. A mí me gustaría que esas mujeres se atrevieran a hacer como esa parte, que ellas pudieran hacer lo que ellas quieren sin ser reprimidas por nadie. Entonces son como simbolismos que le lleguen a ellas principalmente, y si les llegan a ellos, pues qué mejor. Pero es eso, que se atrevan a ser valientes y que si quieren ser, no sé, costureras, pues que lo hagan, que si quieren ser amas de casa, que lo hagan, que si quieren ser profesionistas, que lo hagan, que si quieran, o sea, porque siento que ya hay muchos estereotipos de que la mujer tiene que ser profesionista y tiene que aportar en su casa, si no es mal vista. O sea, ya como que se volteó también la otra parte, ¿no? O ciertas mujeres ven mal a otras que porque no quieren. Yo quiero llegar a eso, que cada mujer decida lo que quiere hacer y que esté consciente y que nadie la reprima, sea lo que sea. Ay, es una pregunta que me trae muy cuestionada, porque yo no soy de ningún movimiento feminista, pero sí defiendo algunas posturas, pero otras no. Entonces es algo que me trae, no sé, a lo mejor soy parte a lo mejor de otra corriente que no conozco, pero no sé, porque finalmente en la obra leo textos que tienen que ver con feminismos y que me generan detonan imágenes para hacer lo que hago, pero también me detonan imágenes. Por ejemplo, hay feminismos que no me gustan, que por ejemplo dicen que la mujer es que si se viste sexy es un objeto sexual. Entonces, pues no, porque pues ella tiene derecho a, si quiere vestirse así o si quiere dedicarse a la prostitución, por lo que sea, es su decisión. Entonces yo no le llamaría objeto sexual, yo le llamaría sujeto sexual, porque mejor no educamos a que si alguien quiere ser sujeto sexual porque quiere, pues que lo sea. Esa parte de libertad que te digo, o sea, siempre y cuando tú decidas qué es lo que quieres. Y desafortunadamente, mira, en pleno siglo XXI estamos cuestionando, no es que no debería, o sea, pues las mujeres somos como cualquier otro individuo. Los feminismos, pues muchos dicen que no son ideología, o sea, las feministas te dicen, no es una ideología, es una postura, pero pues detrás de eso también hay ciertos conceptos ideológicos, ¿no? Entonces hay otras que dicen que sí es una ideología. Hay muchas corrientes. Yo más bien diría que yo soy como soy y así lo plasmo. Y es muy difícil desenvolverte como artista en el norte porque todo te queda muy alejado. En el centro te queda muy alejado. O sea, no conoces a los que están en el medio, y si no conocen tu obra no existes. Entonces es difícil también abordar estos temas porque
muchos hombres se ofenden, muchas mujeres se ofenden. Inclusive yo siento que hay veces me ven de manera superficial, o sea, ahí viene la que pinta corset y mujeres sensuales, o sea, que quiere llegar, o sea, es muy difícil. Los artistas del centro, afortunadamente, pues yo sí conozco gente del centro y ellos mismos te dicen, es que si participas en una convocatoria y los jueces no te conocen, aunque les guste, no te van a dar el premio porque conocen a esta persona y a esa persona se lo dan porque conocen la obra y porque saben que está trabajando con eso. O sea, ni siquiera es como saber que la persona sí está trabajando, o sea, ni siquiera por su trabajo. Es muy difícil ser artista del norte y también las mujeres del norte somos diferentes a las del centro y a las del sur. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes actividades, vemos las cosas de forma diferente. Entonces también, o sea, mi mirada es totalmente pues norteña, ¿no? La vida es muy difícil. Yo aquí tengo mi familia, tengo mi trabajo. Afortunadamente ya hay redes sociales, hay internet, hay aviones. Pues tienes que picar piedra aquí, estés donde estés. Bueno, cuando fui estudiante aprendí técnicas. En la universidad te da los elementos para hacer, pero obviamente tú tienes que seguir estudiando y que seguir preparándote según lo que tú quieras, ¿no? Según como tú quieras, o sea tu perspectiva de vida. Ahorita mencioné que también soy gestora cultural, pero es porque como artista pues no te puedes quedar encerrado en un estudio a pintar. Como artista tienes que también generar cosas para los demás, para que también vean esta cuestión del arte, ¿no? Que te eleve el espíritu, que sea concientizador. Por eso también me gusta la gestión cultural, para llevarle a los demás, no nomás traer yo, ¿no? Para mí, sino que también es parte de ser artista. Ver que inclusive tu familia, los que están cerca de ti, entiendan estas cuestiones y aprendan a apreciarlos, porque así vamos haciendo individuos más sensibles. Sí, mucha evolución. De hecho, soy becaria FOMAC de Creadores con Trayectoria, y lo que estoy haciendo ahorita siento yo, ya la gente me juzgará, sí hay una evolución en el trabajo, o sea, es un constante hacer, es cuando ya tienes años haciendo, tienes que cuidar mucho. Por ejemplo, si vas a tocar cierto tema, pues lo tienes que tocar con ciertas técnicas para poder proyectar lo que quieres decir. Entonces eso te lo va dando como la experiencia, ¿no? Hay mucho talento en Chihuahua, hay muchos artistas plásticos, pero una cantidad, o sea, te puedo poner, hace 6 años yo trabajaba en aquel Ichicul, y te podría decir que en esos 6 años había como 700 artistas plásticos, entre fotógrafos, pintores, escultores. Yo creo que ya se ha de haber duplicado, o ya de haber más, ¿no? Pero está esta parte de que no somos autogestores. También está este tabú de que en el norte no hay talento, que no es cierto. Y eso de que tienes que salir tienes que ir al centro, tienes que ir a otros países, tienes que salir. Entonces hay mucho talento, pero está escondido, y aparte falta como más difusión por parte de las instituciones también. Es como una sensación que tienes que hacer y tienes que mostrar, y yo siempre quiero expresar como yo siempre quiero decir cosas, lo que está pasando. Me siento muy idealista en ese sentido, y afortunadamente la pintura, las artes plásticas, las artes visuales es un medio para poder decir lo que tú quieras.
Entonces es algo que tal vez es una vocación que se trae y que pues la haces y que te digo, si por cuestiones de trabajo, familiares, yo en un momento no lo hacía, no me sentía totalmente feliz, ¿no? Satisfecha cuando lo hago. O sea, para mí es como llenar esa parte de mi vida, ¿no? Y como les comentaba ahorita, o sea, dejarles a las personas, elevarles el espíritu, la conciencia, o sea, se escucha como muy, como, no sé, ambicioso, se escucha muy ambicioso decir eso, pero cuando alguien te escribe y te da las gracias por lo que está viendo y porque se sintió feliz, para mí ya cumplí la meta.